Buenos días a todos. Hoy hablaremos sobre el tema de los conceptos básicos de macroeconomía. Comenzaremos hablando básicamente de qué es la macroeconomía, qué estudia. Y en pocas palabras, la macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y el desempeño de una economía en su conjunto. Analiza variables como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la política fiscal, monetaria, etcétera, ¿verdad? Entre otros tipos de variables. Su objetivo principal es el de entender cómo funcionan los mercados nacionales e internacionales e identificar los factores que afectan al crecimiento económico y diseñar políticas para estabilizar la economía y fomentar el desarrollo sostenible. En pocas palabras, la macroeconomía lo que estudia son todas las variables macroeconómicas que hacen que un país pueda crecer o no, ¿ok? Y tratar de ver qué aspectos afectan a esas variables para poder corregirlas. Eso lo explicaremos un poco más adelante. Vamos a hablar de un poco de esos conceptos básicos que hablamos en la clase anterior, en la plantilla anterior. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Qué es? El Producto Interno Bruto no es más que el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado. Por lo general es un año. Y este es un indicador clave que mide el crecimiento. Tiene sus críticas, sí, porque entre sus críticas están es que solamente mide la parte positiva del crecimiento, pero no mide la parte negativa. ¿Y cuál es la parte negativa del crecimiento? Es que yo tengo que devastar naturaleza para poder crear productos. Y eso no se resta. Esa es una parte, eso lo podemos hablar más adelante. La inflación, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Eso en pocas palabras es, y se mide a través del índice de precio del consumidor. El desempleo representa la proporción de la población activa que no tiene empleo y está buscando trabajo. Se mide como la tasa de desempleo. Y para una persona considerarse desempleada tiene que estar buscando trabajo y no encontrarlo y tiene que ser mayor de 15 años de edad. Entre otros conceptos básicos está la política fiscal. Esta política fiscal es muy importante y vamos a ser un poquito más detallistas aquí. La política fiscal son acciones de gobierno relacionadas con el gasto público y los impuestos para influir en la economía. Okay. La política fiscal puede ser expansiva o contractiva. Expansiva es cuando aumentamos el gasto público o reducción de impuestos para estimular la economía. Y la contractiva o la restrictiva es la reducción del gasto público o aumento de los impuestos. ¿Cómo te explico eso? Cuando es expansiva, el Estado aumenta el gasto público. Al aumentar el gasto público hay más dinero en la calle y la gente gasta más. Al gastar más, lógicamente aumenta el gasto público, aumenta el gasto privado y la economía se mueve. Cuando tú reduces los impuestos, incentivas a la gente también a invertir o a gastar. En cambio, la contractiva reduce el gasto público, hay menos dinero en la calle y la gente gasta menos. Y al aumentar los impuestos, la gente consume menos. Eso es para poder manipular la economía, para bajar la inflación, para aumentar la inflación, dependiendo de lo que yo quiera hacer. La balanza de pago es el registro de todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo, incluyendo exportaciones e importaciones. Panamá tiene una balanza de pago negativa, porque es más lo que importamos que lo que exportamos. ¿Ok? El crecimiento económico es el aumento sostenido de la producción de bienes y servicios en un país, generalmente medido a través del PIB real, que vamos a hablar un poquito más adelante, que hay una diferencia entre PIB real y PIB nominal. Hablemos del ciclo económico. El ciclo económico en economía son las fluctuaciones de la actividad económica en el tiempo que incluyen 4 fases. La fase de expansión, que es el crecimiento del PIB y un aumento del empleo. La fase de auge, que es un punto máximo de crecimiento económico. La recesión, que es la disminución del PIB y el aumento del desempleo. Y la recuperación, que es la vuelta al crecimiento tras una recesión. El déficit fiscal es el que se produce cuando el gasto público es mayor que los ingresos del gobierno en un periodo determinado, lo que puede generar endeudamiento. Este déficit fiscal en Panamá y en todos los gobiernos por lo general es algo regular. Todos los países gastan más de lo que producen.
por muchas razones que no vamos a explicar en este momento, explicaremos más adelante, pero la mayoría, el problema no es el déficit fiscal, sino el tamaño del déficit fiscal, porque ese déficit fiscal se cubre a través de deuda, o sea, de préstamo del exterior. Oferta y demanda agregada. Oferta agregada representa la cantidad total de bienes y servicios que las personas están dispuestas a producir a diferentes niveles de precio. Y la demanda agregada es la cantidad total de bienes y servicios que los consumidores o empresas y el gobierno están dispuestos a comprar a diferentes niveles. Esto es mucho más amplio de lo que se dice, pero abordaremos el tema un poco más adelante, pero para que comprenda más o menos los conceptos básicos.